y luego si alguien tiene preguntas o comentarios que hacer, podéis compartir. See? Yep. Well, before the coronavirus happened, Antes de que ocurriese el coronavirus, our church was studying the book of Daniel together. nuestra iglesia estaba estudiando el libro de Daniel We spent the winter going through it verse by verse. y pasamos todo el invierno estudiándolo versículo a versículo. We didn't know how providential that would be, Y nosotros no sabíamos hasta qué punto eso iba a ser providencial, but it prepared us in many ways. pero eso nos preparó de muchas formas. It gave us a sense of the end times. Nos dio un sentir, un palpitar de los últimos tiempos. It also gave us a sense of how to be kingdom-minded people Y también nos dio un palpitar de cómo ser gente con una mentalidad de reino under a pagan government, bajo un gobierno pagano. but how to use the gifts of the Spirit, the grace that God has given us to help them. Pero cómo utilizar los dones del Espíritu, la gracia que Dios nos ha dado para ayudarnos. And Daniel struck an amazing balance. Y Daniel consiguió un equilibrio tremendo. How he walked with God as the king, Cómo él caminó con Dios como un rey, submitted to his word, cómo él se sometió a su palabra, yet at the same time could relate to the king of the land pero también al mismo tiempo se podía relacionar con el rey del territorio. he could even serve him. Y hasta le pudo servir. Wait. Ah! Who's calling me? I cannot. No problem. Okay. Well, he used the grace that God gave him to serve the king. Mientras que él utilizó la gracia que Dios le dio para servirle. He even used his grace to save the life of sorcerers and witches. Y él utilizó su vida para salvar las vidas de brujos y It's de a magos. tremendous attitude that he had. Y tuvo, tenía una actitud tremenda. He stuck between two kingdoms. Él pudo estar entre dos reinos. And that's how we feel. Y es así como nos sentimos nosotros. And so watching Daniel for several months has really helped our thinking. Entonces, el haber observado a Daniel durante unos meses nos ha ayudado en nuestra forma de pensar. And one of the things we came away from reading the book of Daniel Una de las cosas que nos resaltó al leer el libro de Daniel it's a clear sense that God is in control. es este sentimiento tan claro de que Dios está en control. He's in control with the political outcome. Él está en control de los resultados políticos. He could replace a king or use a king, whatever he wanted. Él puede colocar un rey, puede utilizar un rey, hacer lo que él quiera. And when they went against the will of God, he disciplined them. Y cuando ellos iban contra la voluntad de Dios, Dios los disciplinaba. So Daniel really started to shape my thinking in a fresh way. Entonces Daniel empezó a moldear mi forma de pensar de una manera fresca. And just before the corona hit here in a way that it shut down the country, Y antes de que el corona empezó a golpearnos hasta el punto de que llegó a cerrar nuestro país, I was in India. yo estaba en India, estuve en India. And on the day that I was to leave, Y el día que yo iba a salir, someone sent a message saying that the airports are going to be shut down. I wouldn't be able to fly. me llamaron para decir que iban a cerrar los aeropuertos y que no iba a poder volar. This was a big shock to me. Y esto para mí fue una sorpresa tremenda. I have friends there who love me very much. I have a house. I would have food. I would be with friends. Yo tenía ahí gente que me amaba un montón, tenía una casa, tendría comida, tenía amigos. But the thought of staying there for another few months or an unknown determined period of time was very Pero hard el on my hecho, soul. Pensar en quedarme ahí unos pocos meses o durante un periodo indeterminado de tiempo es como que no me pegaba. I spent a lot of time thinking, how would I get out of the country? Y entonces yo empecé a pasar tiempo pensando, bueno, ¿cómo puedo salir del país?
And it created a lot of stress for me. Y eso me produjo muchísimo estrés. And I had a real battle with fear. Y tuve una verdadera lucha con el temor. And God helped me with this. Y Dios me ayudó con esto. But it was a very difficult time. Pero fue un tiempo muy complicado. And it turned out that it wasn't true, that I was able to get home. Y resultó no ser cierto porque sí que pude volver a casa. And they closed down the country a few days after I was back home. Y se cerró el país unos días después de yo haber vuelto a casa. But I asked the Lord Jesus, why was this such a battle for me? Why was this such a difficult time? Pero le pregunté al Señor Jesús, ¿por qué ha sido esto una lucha tan grande para mí? ¿Por qué me ha resultado un tiempo tan difícil? And he spoke to me so quickly and so clearly. Y él me habló de una manera tan rápida y tan clara. He said, you love your life too much. Y me dijo, amas demasiado tu vida. And it's true. Y es cierto. I have such a good life here. Tengo una vida tan guay aquí. I love my wife, my home, my church. Amo mi esposa, mi casa, mi iglesia. My own style of food, even the temperature of the air. Mi estilo de comida hasta la temperatura del aire. And that created a problem for me. Y eso creó un problema para mí. And what Daniel had, and so many people in the book of Acts, they did not love their own life. Y lo que Daniel tenía y tanta gente en el libro de los Hechos es que no amaron sus propias vidas. And Jesus didn't say this to condemn me. Y Jesús no dijo esto para condenarme. I didn't feel condemned, and I didn't feel like he was saying, let go of my life or stop living my life. Y no me sentí condenado ni me sentí como que él estaba diciendo que tenía que dejar mi vida o nada de eso. But it put his finger on why even the coronavirus and the shutdown has been so difficult for me. Pero sí que puso el dedo encima de por qué el coronavirus y aún el aislamiento ha sido tan difícil para mí. We're not threatened by the disease at all. No estamos siendo para nada amenazados por esta enfermedad. But our lifestyle and our freedom has been limited. Pero nuestro estilo de vida y nuestra libertad se han visto limitados. And this has created stress for us. Y esto nos ha producido estrés. So for the first few weeks, I just preached just to help to reduce the stress in our people's lives. Durante las primeras semanas simplemente predicaba para ayudar a reducir el estrés. When I did a study about stress, Cuando hice un estudio sobre el estrés, I didn't know quite where to begin looking in the Bible for stress. yo no sabía exactamente dónde empezar a buscar en la Biblia para hablar sobre el estrés. But as I began to study, I found the word stress, and it was hidden in the word tribulation and trouble. Pero cuando empecé a estudiarlo, vi la palabra estrés que estaba escondida en las palabras tribulación y problemas. Yeah. And Jesus said, you will have stress in this life. Y Jesús dijo, tendréis tribulación en este mundo. He said there's tribulation or trouble for every day. Every day has enough trouble of itself. Y dice que cada día trae su propio afán o su propio problema. And I just found that in my own life and the life of our churches, Y entonces me di cuenta que en mi propia vida y en la vida de las iglesias, de nuestras iglesias, we're not prepared for tribulation. no estamos preparados para la tribulación. We don't like it. No nos gusta. We don't like not even being able to get a haircut. No nos gusta no poder ir a la peluquería a cortarnos el pelo, Which turned out to be our biggest problem. que resultó ser nuestro mayor problema. We weren't dying. No nos estábamos muriendo, We weren't being physically persecuted. no estábamos siendo perseguidos de manera física, We just couldn't go where we wanted to go and eat where we want to eat and drink coffee simplemente no where we want podíamos to drink coffee. ir donde queríamos ir, no podíamos comer donde queríamos comer ni hacer lo que queríamos hacer. And it made us realize we're not really ready for great tribulation. Y entonces nos hizo darnos cuenta de que no estamos tan preparados para una gran tribulación. Yeah, so it was a tremendous revelation. Entonces esto fue una gran revelación. The other thing that I was thinking about is I kept asking the Lord, how come none of the prophets were prophesying this big lockdown? Una de las cosas que le pregunté al Señor es cómo que ninguno de los profetas ha profetizado sobre este confinamiento.
in January, all the prophets here were prophesying who is going to win the Super Bowl. En enero todos los profetas aquí estaban profetizando de quién iba a ganar la Super Bowl, But they never said anything about every church, every synagogue, and every mosque in the world would be shut down in 1 week. pero no dijeron nada de que toda iglesia, toda sinagoga, toda mezquita iba a ser cerrada en una semana, en el espacio de una semana. They never prophesied that every school from the smallest kindergarten to the greatest university would all be closed in 1 week. Y tampoco profetizaron que todas las escuelas, desde la guardería de los niños más chiquititos hasta las más grandes universidades, iban a cerrar en una semana. That most of our people would become instantly unemployed. Y que la mayoría de la gente de manera instantánea se iba a quedar sin empleo Unable to leave our homes. y no iban a poder salir de sus hogares. No one prophesied this. Nadie profetizó esto. No one was prophesying that every sports league, every cafe, every restaurant, everything would be shut down. Y nadie profetizó de que todos los eventos deportivos, todas las cafeterías, todos los restaurantes, todo esto se iba a cerrar. That in an instant we would no longer be able to travel to other countries. Que en un instante íbamos a no poder viajar a otros países. Some prophets have begun to take credit for it, saying that they did say this, but no one was Algunos saying it. profetas han empezado a decir que sí que lo dijeron, pero no. Nothing that clear. No así de claro. Not like you see in the Bible where Agabus prophesied that a great famine was coming through the whole world, and it happened. No como vemos en la Biblia cuando Ágabo profetiza que iba a haber una gran hambruna en toda la tierra y ocurrió. Y antes de que ocurriera. There wasn't any clarity like we see in the book of Acts. No hemos visto claridad como la que se ve en el libro de los Hechos. And so I thought it was really strange that if this was supposed to be so life-threatening, so big, why wouldn't the Lord tell us? Entonces me resultó interesante, si esto iba a amenazar tanto nuestra vida, ¿por qué el Señor no nos lo dice? I think since then I've thought if he told us, we would not really grow the way we need to grow in terms of managing the stress in our life. Y he pensado que si Él nos lo dijera, no creceríamos de la manera que tenemos que crecer para poder gestionar el estrés en nuestras vidas. And also, I think it would have been hard for him to say, a great virus is coming, but it's not really a virus. Y creo que hubiera sido difícil para Él decir, un gran virus viene, pero en realidad no es un virus. You know, how would you explain what's happened? Because Porque ¿cómo se explica lo que nos ha pasado? there's an element that's not true. It's not real. Hay un elemento que no es cierto, no es real. But there has been a deep frustration in people's hearts. Pero ha habido una frustración muy grande en los corazones de las personas, Both Christians and non-Christians. ya sean cristianos o no. And in America, at least, where the way the non-Christians are dealing with this frustration is they're becoming lawless. Y en América, la manera en la que las personas que no son cristianos están tratando con esta frustración es que se están volviendo personas sin ley. Lawlessness means doing your own thing, doing whatever you want to do. Y el ser una persona sin ley quiere decir que haces lo que quieres. Lawlessness means there's nothing governing your life, and there's no consequences for what you do. Ser una persona sin ley quiere decir que no hay nada que gobierne tu vida y no hay consecuencias para las cosas que haces. And we're seeing that in a big way here in our country. Y eso lo estamos viendo a lo grande aquí. Which could eventually become the end of democracy. Que con el tiempo podría llegar a ser el final de la democracia. But anyway, lawlessness is in the Bible. It's on every other page practically in the New Testament. Pero la falta de ley está en la Biblia, está en casi cada página. But it's not been a word that we've really taught very much about in the churches. Pero no es una palabra de la que hemos hablado muchísimo en las iglesias. So these are the kinds of things that we're thinking about and wondering how to address. Y estas son el tipo de cosas en las que hemos estado pensando y que estamos viendo cómo enfrentar. How to be like Daniel. Cómo ser como Daniel. Who was trying to win the lost.
que estaba intentando ganar a los perdidos, who was functioning under the King of Heaven, que estaba funcionando bajo el Rey de los cielos, and at the same time working with a broken kingdom, a natural kingdom. pero a la vez estaba trabajando con un reino roto y un reino natural. Who majored on repentance, Su punto fuerte, su mensaje más claro era el arrepentimiento, deep humility. una gran humildad, But that was in contrast to every king was suffering from major pride. pero eso era un contraste en aquel tiempo porque cada reino sufría de un orgullo profundo. And Daniel just went to deep humility. Y lo que hizo Daniel fue entrar en una humildad muy profunda. It's amazing when they tried to stop him by creating these laws forbidding him to pray. Y es sorprendente cuando intentaron pararle creando estas leyes que le prohibían orar. He didn't rebel against that law. Él no se rebeló en contra de esa ley, But he just went and did what he always did. He always prayed 3 times a day. sino que hizo lo que siempre había hecho, que es orar 3 veces al día. He didn't want to be intimidated. Él no quería verse intimidado. He just opened the windows and prayed the way he would always pray. Él simplemente abría las ventanas y oraba como siempre había orado. And this resulted in some tribulation for him. Y el resultado de esto fue que él obtuvo algún tipo de tribulación. So Daniel is preaching to us in a fresh way these days. O sea que Daniel nos está predicando de una manera muy fresca en estos días. It's becoming an inspiration for us Se afresh. está convirtiendo en una inspiración para nosotros de una manera fresca. So we're doing the same thing. We've opened our church. Entonces estamos haciendo lo mismo. Hemos abierto nuestra iglesia. We're not doing this in rebellion. No lo estamos haciendo en rebeldía. We're doing this because it's right before our King in heaven. Lo hemos hecho porque es lo correcto delante de nuestro Rey del cielo. We've opened our windows and we pray like we always pray. Hemos abierto las ventanas y hemos orado como siempre hemos orado. Yet there's no arrogance or contempt in our heart. No hay arrogancia ni hay el creernos superiores en nuestro corazón. So that's helped us a great deal. Y esto nos ha ayudado mucho. Any comments or any questions anyone has? ¿Algún comentario o alguna pregunta que queráis hacerme? They'll have to unmute. Os tenéis que desmutar. Mira, no voy a preguntar nada, pero sí comentar. I'm not going to ask anything, but I do want to make a comment. Sure. Que me parece muy interesante lo que está diciendo. I think that what you're saying is really interesting. Yo no lo habría pensado, porque realmente estás haciendo algo que de alguna manera la ley te prohíbe. So I wouldn't have thought it because in a way you're doing something that the law forbids you to do. Yes. Pero no como un acto de rebelión. But you are not doing it as an act of rebellion, but an act of faith. Claro, sino es por seguir con lo que es natural para ti. Just to keep on doing what comes natural to you. Yes. Do what we always did. Sí, hacer lo que siempre hemos hecho. Ya. Que al final la diferencia está en la actitud del corazón. So at the end of the day, the difference is in the attitude of your heart. Yes. Sí. Yes. That's really important. I think if we were arrogant or acting macho, the Lord would not bless it. Es muy importante porque si nos estuviéramos comportando de una manera arrogante o como machitos, entonces sí que verdaderamente estaríamos no dando en el clavo. Yeah. Sí, también me parece interesante, ¿no? I also find it interesting El pensar que
que hay una parte de la iglesia to think that there is a part of the church en otras naciones que está prohibido, que tienen prohibido reunirse para siempre that in other nations that have been forbidden to get together forever. y para muchos yo creo que ha sido una oportunidad de identificarnos con ellos también. And for many of us, it has been an opportunity to identify ourselves Ah. with them. Yes, yes. Very important. Muy importante, sí. Yeah. I knew someday that we would have to identify with them, and I knew someday Yo sabía que algún día nos tendríamos que identificar con ellos y que algún día it would only be just if we experienced persecution, que sería justo que nosotros experimentásemos persecución, especially here in America where we've had so much freedom. especialmente aquí en América donde hemos tenido tantísima libertad. We always knew this day would come. Todos sabíamos que este día llegaría, We were really surprised how it came and how fast it came. pero lo que sí nos ha sorprendido es cómo vino y lo rápido que llegó. Hay una pregunta, ¿en Estados Unidos se habla de nueva normalidad también? Do you in the States, is the concept of the new normal? Is it Yes. something that is, sí, Yeah, Eso es lo que me preocupa. that is what really worries me. yeah, yeah, because it's new normal is it's driven by an ideology that is Porque- not normal. Porque la nueva normalidad se ve impulsada por una ideología que no lo es. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Anybody else has any other questions? Que hable ahora o calle para siempre. May he speak now or... Forever hold your peace. Yeah, exactly. Forever hold your peace. Ok, ¿puedo hacer una pregunta? I'm going to ask a question. Bueno, yo entiendo que en este momento no está perseguida la Iglesia aquí en Occidente. I understand that right now the church is not being persecuted here in the Western world. No es una orden de solamente las iglesias, sino es absolutamente todo. Because it's not a law just for the churches, it's for absolutely everything. Yes, but here there's a Sí, there's a discrepancy pero aquí hay una discrepancia, where the casinos can open more freely, donde los casinos se pueden abrir con más libertad, but the church is specifically forbidden. pero la iglesia se le ha prohibido específicamente. So there are people who are taking them to court and fighting it legally. Y hay gente que los están llevando a juicio y están teniendo una lucha legal. Like, for example, one thing that happened here, Por ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido aquí there would be big lineups of cars for miles es que hay filas de coches que with people signing papers to get government money. va por millas y Yes. es de gente que quiere firmar documentos gubernamentales para recibir dinero. And the next week, Y a la semana Well- siguiente, when churches want to meet in cars in the parking lots, cuando las iglesias se quisieron reunir cada uno en su coche en el aparcamiento, the police came and took down the license plates number and gave everybody a $500 fine. la policía vino, anotó la matrícula de cada vehículo y les multó a cada uno con $500. So we just see so many attempts of kind of hypocrisy or double standard. Entonces vemos tantos intentos de hipócritas o un estándar doble. This past 2 weeks, protesters have been allowed to go out on the street in large numbers. Estas últimas 2 semanas, gente ha salido a protestar a las calles en grandes multitudes And the government encourages it. They tell them they're free to do this. y el gobierno les anima a hacerlo, les dice que tienen toda la libertad del mundo para hacerlo. But that same week, they forbid the churches to gather. Pero esa misma semana prohibieron a las iglesias reunirse.
And that's the kind of stuff that we're dealing with, that we see. Y ese es el tipo de cosas con las que estamos tratando, al menos aquí. Sí, pero no es solamente contra la iglesia cristiana. Si lo hubieran hecho los musulmanes, lo hubieran hecho lo mismo o cualquier otra. But it's not only against the Christian church, but you know, if Muslims had done it or any other religion, it would have been the same. It's true. That's true. Eso es cierto. Yeah. They're right now, they like in New York City last week they said Ahora mismo en la ciudad de Nueva York dijeron la semana pasada. The mayor said, if you meet in your churches or your synagogues, we will arrest you. We will shut you down. El alcalde dijo, si os reunís en vuestras iglesias o sinagogas, os vamos a arrestar, os vamos a encerrar. They didn't mention mosques, but they mentioned synagogues. No mencionaron las mezquitas, pero sí que mencionaron las sinagogas. Yeah. But it's true. It's not just aimed just at the Christian church. Sí, pero es cierto, no solamente la iglesia cristiana. Aquí en España, por lo menos ha habido. Here in Spain, there has been at least. Ha habido casos como el de la catedral esta de Málaga, que estaban, the Cathedral of Málaga. Que estaban 4 o 5 personas nada más. Only 4 or 5 people were there. Y entró la policía a detenerlos, a pararlo en medio de la misa. Got in to arrest them, to stop mass. Y al mismo tiempo, los musulmanes en varias localidades de Cataluña estaban realizando reuniones. And at the same time, the Muslims in several places in Catalonia were celebrating their meetings, their gatherings. Protegidos por la policía. Protected by the police. Interesting. Muy interesante. Yeah, I've been talking to a brother in Italy. He estado hablando con un hermano en Italia. And he's a missionary. Él es un misionero. He works underground. Y vive encubierto, por así decirlo. He's in the very heart of the region that has been the most hit by the coronavirus. Y él está en el centro mismo de la región que ha sido más golpeada por el coronavirus. They can't leave their house without a written permission. No pueden salir de sus casas a no ser que tengan un permiso escrito. It's a very, very difficult time. Es un tiempo muy complicado. But the police are using surveillance tools to keep track of the Christians. Pero la policía está utilizando herramientas de vigilancia para mantener a los cristianos a raya. And if the Christians do anything, the Muslims complain to the police. Y si los cristianos hacen cualquier cosa, los musulmanes se quejan a la policía. And so right now they're in the most difficult place that I'm aware of. Y ahora mismo ese es el lugar más difícil del que yo sea consciente. And there the virus is very real. There are lots of people who've died. Y ahí el virus es algo muy real. Muchísima gente ha muerto. But the likelihood is that the church will never be able to reopen the way they were in the past. Pero la probabilidad es que la iglesia no va a volver a poder abrir como pudo hacerlo en el pasado. So they're dealing with the super secular government. Están tratando con un gobierno que es súper secular. And also the Muslim immigrants are very opposed to the church. Y también los inmigrantes musulmanes se oponen fuertemente a la iglesia. So there are lots of churches there, lots of Christians that are really suffering. O sea que hay muchas iglesias, muchos cristianos ahí que están sufriendo de verdad. So as soon as we can go there, that's where I want to go. I want to. Y en el momento que podamos, quiero ir allí. Identify with them. Para identificarme con ellos. También estoy recordando que en España. I'm also remembering that in Spain, la primera acusación pública que se hizo contra un colectivo, the first public accusation that was made against a group of people por parte del gobierno, by the government, en televisión, on TV, fue contra una iglesia evangélica. It was against an evangelical church. Diciendo que fue el principal foco de infección en su saying it was the hotspot of the infection here. Primero era mentira, no fue. Number one, that was not true.
Y al día siguiente tuvieron que pedir perdón por haber identificado el foco con una iglesia evangélica. Pero And the next day they had to ask forgiveness in public for identifying a hotspot with the evangelical church. Y lo siguiente es el primer congreso que suspendieron fue el Congreso Internacional de Asambleas de Dios que se celebraba en Madrid. And the first Congress they canceled was the first Congress of the Assemblies of God churches in Madrid, International Congress. Y en esos mismos días había otros congresos que no se suspendieron. And in those very same days there were other conventions that were not canceled. Incluida la marcha por el tema este de la mujer, no sé. And even the march, you know, for the day of the woman. Yeah, the day of the woman. Yeah, here it's a mixed message. Like we have President Trump. Aquí es un mensaje como muy mezclado. Tenemos al presidente Trump que dice. He's saying, I want all the churches open, go back to worship. Quiero que todas las iglesias se abran, volver a adorar. He told his attorney general to sue anybody who forbids a church to open. Y él le dijo a su fiscal general que multase a cualquiera que prohibiese que una iglesia se reuniera. And he himself has been holding very large meetings to show that it's fine to reopen. Y él mismo ha estado teniendo reuniones muy grandes para demostrar que está todo bien, que no pasa nada. And our local government has been very good. Y nuestro gobierno local ha sido muy bueno. But it's been our kind of our state government that's been very liberal, very difficult. Pero es nuestro gobierno del estado, el que es muy liberal. And there's some parts of the country where the churches never once shut down. They remained open all during this time. Y hay time. lugares en nuestro país en los que las iglesias no han cerrado ni un solo día, han estado reuniéndose constantemente. And we're doing it. We're the only ones that I know of that are doing it, but we're not waving a red flag in front of the bull. Sí, y nosotros creo que somos de los únicos que lo estamos haciendo en nuestra zona, pero no estamos poniendo una capa delante del toro, una capa roja delante del toro. Yeah. Yeah. ¿Qué nos aconsejarías? What would you counsel us? O sea, tú eres el pastor de nuestro pastor. Imagine you're our pastor. Y para el futuro, para los próximos meses, and for the next few months, ¿qué nos aconsejarías, Penny? What would you counsel us? It's difficult for me to say because each region. Para mí decíroslo porque cada región. But I would do anything you can. Pero yo haría todo lo posible. Like Jesus said, be wise as serpents and harmless as doves. Como dijo Jesús, sabios como serpientes y prudentes como palomas. For example, if you can meet together as 10 people and that's all you can do, I would do that. Por ejemplo, si lo que podéis es reuniros 10 personas y eso es lo único que podéis hacer, lo que yo haría sería justo eso. I would do whatever you can. Yo haría lo que se pudiera. But it's not healthy for us to not be together and worshiping together. Pero no es saludable para nosotros el no reunirnos y el no adorar juntos. Especially when the government gives us no end plan, like there's no end in sight. Especialmente cuando el gobierno no nos da un final, o sea, aquí no se ve el final nunca. So if you have to do it underground, then I would do it underground. Entonces, si tenéis que hacerlo de forma encubierta, yo lo haría de forma encubierta. But I think each pastor has to know his own people and. Pero yo creo que cada pastor tiene que conocer a su propia gente. I talked to one pastor in New York. He was very. En Nueva York. He was very curious about what we were doing. Y él tenía mucha curiosidad en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo. And he said, we can't do what you're doing because we have so many liberals in our church and so many conservatives. Hacer lo que tú estás haciendo porque tenemos tantos liberales y tantos conservadores en nuestra iglesia. There would be a division. Que habría una división. But for us, we didn't have very many on either side of those extremes. We just had a good
large majority that were thinking more like I was thinking. Y nosotros, en nuestro caso, no teníamos tantas personas que estuvieran en cualquiera de los dos extremos. La mayoría es gente que piensa más o menos como pienso yo. And we also took precautions to make sure that we didn't look antisocial. Y también fuimos cautos para no dar la sensación de ser antisociales. So when we opened the church, Entonces, cuando abrimos la iglesia, we didn't advertise it. no hicimos un anuncio. All our live streaming filming, we did it in a way that it didn't look like, we didn't show pictures of the congregation. Todas nuestras grabaciones lo hicimos de tal manera que nosotros no mostrábamos imágenes de la congregación. And we put up a sign that said that everyone must use hand sanitizer. Y pusimos carteles de que todo el mundo tenía que utilizar el cacharro para las manos. And that no one was to, we were not going to invite the community. It was just be our church people. Y que no íbamos a invitar a gente de la comunidad, que solamente iban a ser miembros de nuestra iglesia. So we weren't open to the public. O sea que no estábamos abiertos al público. And we gave everyone a sticker that said, I want to be hugged, and another sticker that said, please don't hug me. Y entonces les dimos a todos la posibilidad de escoger una pegatina. Una decía, quiero que me abraces, otra decía, no me abraces, por favor. Eso está bien pensado. Nobody really used them, but it was at least on paper, it looked like we're being responsible. Entonces nadie las utilizó, pero por lo menos así, de cara al personal, parecía que estábamos siendo responsables. But we had to count the cost. I pictured myself going to the police and having to explain all of this. Que calcular el coste. Yo me vi a mí mismo yendo a la policía y explicándoles todo esto. So we wrote out all of our guidelines and we posted them on the door. Entonces escribimos todas nuestras pautas, las pegamos a la puerta de entrada. So that if someone accused us of being anti-responsible, we could at least show them that we've thought about it. Para que si alguien nos decía que no estábamos siendo responsables, al menos les pudiéramos enseñar algo, mostrar algo. En realidad aquí ya se puede reunir a las iglesias, ¿no? Ay, permiso. Sí. Aquí en España Here in Spain, ya podemos reunirnos. we can meet together. Incluso, no, con un 100% ya se puede. With En 100%. las zonas nuestras, por lo menos. In our area, Sí. not in Madrid. Lo único Yeah. que hay que respetar el 1,5 metros de separación. But you have to respect 1.5 meters Y si between no, people. si no está esa distancia, hay que usar mascarilla. And if you don't have that distance, you have to wear a mask. Yeah, I think there's a way to at least give them the pretense of that. Maybe the first few chairs could be within that distance and then the rest of it. Yo creo que uno puede por lo menos pretender hacerlo, por lo menos Ya, pues, sí. las primeras filas que estén con esa separación Yeah, have masks on the table for whoever wants to wear y them. tener las mascarillas ahí en la mesa para quien las quiera usar. Sí. Eso estamos haciendo. That's what We we're- also told our people to, when they're in public, to make sure that they observe all the social distancing guidelines. Y nosotros le hemos dicho a nuestra gente que cuando están en público se aseguren de guardar todas estas el distancia de seguridad y todas las cosas que se nos dicen que hagamos. We wanted them to remain healthy, but we also didn't want to send the message that we're antisocial. Porque queremos que estén saludables y a la vez no queremos que la gente piense que no somos sociables. Sí. Yeah. Sería buena idea tener en la puerta a alguien que avise por si viene la policía. It would be a good idea to have someone at the door to tell us if the police is coming. Well, that's what they do in China. Bueno, eso es lo que hacen en Es lo que China. hacen en China, por eso. Sí. When I was in China, I went to the underground church. Cuando fui a China, fui a la iglesia sumergida We all went to the church secretly. y todos llegamos allí de manera secreta. We all went one by one, spaced out, so no one could see us De coming uno as a en group. uno, salvando las distancias para que nadie pensase que nadie iba con nadie. Someone opened the door to see who was knocking. Y alguien te abría la puerta para ver quién estaba llamando a la puerta.
And after we all assembled, it took about an hour for everybody to assemble. Y una vez que nos hubimos reunido y necesitamos casi una hora para reunirnos todos, And then I was so shocked because they began to worship with all their hearts. y luego me asombró porque empezaron todos a cantar a pleno pulmón. They did nothing to keep the sound quiet. O sea que no intentaron hacer nada para mantener el sonido, el nivel del sonido bajo. So then I preached, Luego yo prediqué, but it was a short message, fue un mensaje muy cortito, just to do the minimum to encourage them. hacer lo mínimo para animarles. And I thought the moment I shared that, they would all leave. Y yo pensé en el momento que haga eso, todo el mundo se irá. But they brought out Coca-Colas, Pero sacaron Coca-Cola and they all sat around for the next 4 or 5 hours y durante las próximas 4 o 5 horas todos se quedaron ahí sentados having fellowship teniendo comunión because they were hungry for fellowship. porque anhelaban tener comunión. That was the first time I ever saw people put fellowship on the same level as worship and the word. Esa fue la primera vez que vi a alguien poner la comunión al mismo nivel que la adoración y la palabra. And in terms of nutritional value, we need all En lo three. que concierne a valor nutritivo, nutricional para la persona. That's why live streaming could never be enough to satisfy our need. Es por esto por lo que el hacerlo por internet nunca va a ser suficiente para satisfacer nuestra necesidad. It's like someone taking you to a flower show on their phone. Es como alguien que te lleva a una demostración floral, pero con tu teléfono. You can't possibly enjoy it the same as being there in Es que no person. puedes disfrutar de ello de la misma manera a través del teléfono que en persona. Sí, pero me refiero a que cuando yo leo el libro de los Hechos, But what I mean is when I read the book of Acts, tuvieron que abandonar Jerusalén porque los querían matar. they Realmente eran had to leave Jerusalem because they wanted to kill them. perseguidos hasta quererlos matar. They No, were persecuted to the extent of wanting to kill them. no lo Yes. puedo comparar a esta situación. And I cannot compare that to this situation. No, it's not the same. No es lo mismo. We're not that brave. No somos así de valientes, It's not that extreme. no es así de extremada la cosa, But it has to start somewhere, and this feels like the beginning of something pero dark. tiene que empezar en algún lado y a mí esto me parece como el principio de algo. Yeah, he's right. This Tienes isn't razón. even close. This Esto isn't ni close. se le acerca. Yeah. Ujú. When I read the book of Acts and I see the persecution that came to Jerusalem, Cuando leo el libro de los Hechos y veo la persecución que le llegó a la iglesia de Jerusalén, yeah, there's a great dispersion of the Christians. hubo una gran dispersión de los cristianos. Philip went to Samaria. Felipe fue a Samaria And as a result, the gospel was spread and the gospel grew in ways that it never grew before. y como resultado de esto el evangelio se esparció y creció como nunca antes había crecido. Persecution always benefits the kingdom. Porque la persecución siempre beneficia al reino. But it specifically said that the apostles refused to leave Jerusalem. Pero dice específicamente que los apóstoles se negaron a dejar Jerusalén. So they counted the cost. O sea que ellos sí que calcularon el coste. Y también les habían prohibido hablar en el nombre. Yes, and they also forbade them to speak in the name of Jesus. Si hubieran obedecido, no hubieran sido perseguidos. If they had been obedient, they would have not been persecuted. Right. Yes. This kind of thing has always happened. And in that story, they said, what's better, to obey you or God? Y ese tipo de cosas siempre ha ocurrido. Y en esa historia ellos dijeron, ¿qué es mejor, que os obedezcamos a vosotros o a Dios? And then the Sanhedrin got in a huddle, and Y they were luego- talking about these uneducated young men.
Y luego el Sanedrín se reunió y estaba hablando acerca de estos jóvenes sin educación. And the Bible doesn't say this, Y la Biblia no lo dice, but this is what I think. pero esto es lo que yo creo. I think they said, who do these young men remind you of? ¿A quién os recuerdan estos jóvenes? Who do you know that was never afraid of us? ¿Y a quién conocéis que nunca nos tuvo miedo? Who would not obey, ¿Quién no obedecía, but had no rebellion? pero no tenía rebeldía? Who do they remind you of? ¿A quién os recuerdan? And they said, oh, these men have been with Jesus. Y entonces dijeron, vaya, estos hombres han estado con Jesús. I think they found that same balance that Jesus had of not complying, but no contempt. Y yo creo que ellos alcanzaron el mismo equilibrio que tenía Jesús, que es no seguirles el juego, pero a la vez no tener esa soberbia, esa rebeldía. And that's what we're trying to inspire in our people. Y eso es lo que estamos intentando inspirar en nuestra gente. But I have to admit that sometimes some contempt gets in my heart. Pero tengo que reconocer que a veces sí que se levanta una cierta cosa en mi corazón. Vaya, Sí. A mí también. enseguida. Mine too. Sí. Pero es cierto que en el occidente no estamos muy preparados para But it is true that in the Western world we are not very ni para la persecución ni para la tribulación, ¿no? for persecution or for tribulation. Yeah. Pero bueno, que si viene, ya veremos cómo lo enfrentamos. But if it comes, we'll see how we face it. Well, if we can't face this, we'll have a difficult time facing Bueno, real si no podemos enfrentar esto, lo vamos a pasar verdaderamente mal enfrentando aquello. Mm. Sí. Hay que aprender rápido. Yeah, we have to learn fast. Yeah. One of the crazy things that happened in church history Una de las cosas alucinantes que ocurrieron en la historia de la iglesia, there was an emperor, a Roman emperor, who said, you must worship me. hubo un emperador romano que dijo, tenéis que adorarme. He presented himself as the Lord or as God. Y él se presentó a sí mismo como el Señor o como Dios. And he required everyone in the Roman Empire to offer a pinch of incense to him. Y requería de cada ciudadano del Imperio Romano que le ofreciesen un pellizco de incienso. And some Christian says, oh, this doesn't mean anything to me. I will do it, but it's not my heart. I don't mean Y muchos anything. cristianos dijeron, esto no significa nada para mí, lo voy a hacer, pero vamos, no tiene nada que ver con mi corazón y con lo que verdaderamente creo. I'll do what they require, Voy a hacer lo que ellos requieran de mí. but God knows my heart. Pero Dios conoce mi corazón. And then there were other Christians who paid money to get a false certificate saying that they did it. Y luego otros cristianos pagaron dinero para que les hicieran un certificado falso que decía que lo habían hecho. Then there's some other Christians who refused to do it, and they died. They got Y killed. luego hay otros cristianos que se negaron a hacerlo y murieron. And then the Caesar said, Y luego Okay. el César dijo, muy bien, you don't have to do this anymore. ya no lo tenéis que hacer más. Oh, this regulation is suspended. You don't have to worship. Esta regulación se suspende, ya no tenéis que hacer esto para adorar. And then all the Christians came back together to worship, Y luego todos los cristianos se volvieron a reunir para adorar and they were divided y estaban divididos because they were critical of those who worshiped with the pinch of incense, porque criticaron a aquellos que adoraron con el pellizco de incienso. they couldn't trust the ones who bought the fake certificate, No se podían fiar de los que habían pagado por el certificado falso. and the family members of the ones who lost loved ones Y los miembros de las- couldn't fellowship with the others anymore. Y los miembros de las familias que habían perdido a un ser amado no podían reunirse con ellos jamás, Because they couldn't stand for the truth. porque no pudieron tomar una postura a favor de la verdad. It was one of the most successful divisions that the devil ever created. Es una de las divisiones más exitosas que ha creado el diablo To weaken the church. para debilitar a la iglesia.
And we could see small things like this starting to emerge here, where there are some Christians who say you must wear the mask, you must Y, social distance. y estamos empezando a ver los principios de algo similar aquí, donde algunos cristianos dicen, tienes que ponerte la mascarilla, tienes que guardar la distancia de seguridad. And others who say this is all fake news and we will not Y comply. aquellos que dicen, va, todo esto es falso, esto no llega a ningún lado. And so it creates divisions. Y esto crea división. And that could happen to us. Y eso nos podría pasar. Bueno, ¿alguien más? Anybody else? La pantalla entera. ¿Hay alguna pregunta? Any other question? ¿Algún comentario? Or any other comment? Esther y Marisa, que tienen el micrófono abierto, pueden Esther and decir. Marisa that have the microphone on can say whatever. Ah, lo tenías abierto. O sea Yeah, que- it was on. O sea, ya. En realidad lo está deseando, se está haciendo rogar. Yeah, she wants to say something. Bueno, si no, voy a hacer yo la pregunta del millón. So then I am going to ask the $1 million question. ¿Cuándo vienes a España, Pen? When are you coming to Spain, Pen? The first opportunity that I can, I will come. En la primera oportunidad que tenga, voy. Vale. The first place I'll go is Spain. The second place will be Portugal. El primer lugar al que quiero ir es España y el segundo Portugal. Mm. So right now, I'm not afraid of the disease, Ahora mismo no tengo miedo de la enfermedad, but I just don't want to go on the airplanes and the airports with all the crazy restrictions. pero no quiero ir ni al aeropuerto ni al avión con todas estas restricciones tan locas. And I also feel that this is a very important time for me just to walk with our church here. Y también siento que es un tiempo muy importante en el que yo tengo que caminar con nuestra iglesia aquí. But every day I think of you, and every day I wonder how you're doing, and every day I'd love to see you. Pero cada día pienso en vosotros, cada día me pregunto cómo estáis y cada día quiero veros. And Fernando, when I see you sitting in my bedroom, I realize that's my space. You're sitting in my bedroom. Y cuando, Fernando, te veo sentado en mi habitación, me di cuenta que estás tomando mi espacio. Sí, sí. No, lo estoy guardando. Yeah, no, I am keeping it for you. Yeah, and Marta's family is very dear to me, so I want to go there and see her. Y la familia de Marta es muy querida para mí, entonces también quiero ir ahí. Claro. Yeah, I love you all. Os amo a todos. Serás muy bienvenido. You will be very welcome. Thank you. Te esperaremos con una paella, con una barbacoa, We're waiting for you with a paella, with a barbecue. un paseo por la playa. Oh my goodness, I'm going to go with you, Pen. With a Yeah. walk on the beach. Yeah, come. Yeah, bring Tony and come, and we'll do Sí, that. le he That dicho, sounds me voy a good. ir contigo. Dice, ven, tráete a Antonio y vamos. Oh, vale. A mí no se me Yeah. dice 2 veces. Yeah, Marta está yeah, sin- we'd love that. So. Well, until then, let's keep zooming. If you want to do this again in a few weeks, Hasta entonces, si queréis, dentro de unas semanas podemos hacer otro Zoom. Sí. it does my heart good to Sí. see you. Porque de verdad que me viene bien al corazón veros. In 2 or 3 weeks, the landscape of everything could be very different. Dentro de 2 o 3 semanas, seguramente, cómo estén las cosas va a ser muy diferente. Ujú. Pues sí, podemos hacerlo. Claro. Okay. Yeah, I'll always make time for you if you choose to do Siempre, this. and so. siempre haré un hueco para vosotros. Mm. Gracias. Thank you. Thank you. Bye bye. Bueno, Hasta luego. bless you. Ciao. Ciao, everyone. Bye, Good to We see love you you, all. Adiós, Pen. Love you Te too. queremos, te Yes. echamos de menos. So good to see your faces. Yes. You too, thank you. I love you all. Thank you. Bye Bye, bye. 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 Ciao, ciao. Bueno, y gracias, Marta. Gracias, Marta. Thank you, Marta. Woo! Thank you, Marta. Fans. With the fans.
Hay una barbacoa para vosotros también, ¿eh? Los de Madrid, y una paella. También. Muy bien, muy bien. No es igual de espiritual que lo de Yo- eso. Yo es que lo de la comunión, lo de pasar el tiempo juntos me llega al alma. Claro, a mí también, por eso. El estómago. Bueno, Amén. Señor os bendiga a todos. Adiós. Sí, Adiós. muchas gracias. Buenas noches.